Mi novia me presentó como su amigo en la fiesta donde se encontraba el chico que de verdad le gustaba. Yo no me enojé, solo me di la vuelta y me fui sin decir nada. La noche de aquella fiesta aún sigue grabada en mi memoria como una herida que nunca sangró, pero que dejó cicatriz. Camila, mi novia desde hacía casi 2 años, me había insistido toda la semana para que la acompañara. Va a estar divertido, Alejandro. Además, quiero que conozcas a mis amigos de la universidad, me dijo con esa sonrisa suya que siempre me convencía de todo. Y yo, ingenuo y confiado, acepté sin pensarlo demasiado. El lugar era una casa amplia en las afueras de la ciudad, propiedad de un tal Daniel Méndez, un hombre que hasta esa noche no significaba nada para mí, pero que pronto marcaría un antes y un después en mi vida. Desde que llegamos, el ambiente estaba cargado de música alta, risas estruendosas y el inconfundible olor a alcohol mezclado con perfume caro. Yo, más reservado, me mantenía cerca de Camila mientras ella saludaba con entusiasmo a cada persona que se cruzaba en su camino. «Cami, qué gusto verte», gritaban algunos. Otros la abrazaban como si no la hubieran visto en años. Yo sonreía por cortesía, extendía la mano, asentía con la cabeza, pero en el fondo sentía que estaba entrando a un mundo que no me pertenecía. Aún así, me repetía a mí mismo que estaba ahí por ella, porque la amaba, porque siempre había creído que cuando uno quiere a alguien se adapta, aunque se sienta fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vi. Daniel, un muchacho alto de cabello perfectamente peinado y sonrisa segura, se acercó a Camila con una familiaridad que me incomodó de inmediato. Ella, al notarlo, se iluminó como pocas veces la había visto brillar. Se abrazaron con fuerza y por un instante me sentí invisible. Yo estaba ahí a medio metro, pero la escena parecía ocurrir en un universo donde mi existencia no tenía relevancia. Camila, con esa voz dulce que me había enamorado, dijo: «Ah, Dani, quiero presentarte a alguien». En ese momento, por dentro, esperaba escuchar las palabras mi novio, 2 sílabas que me daban identidad, un lugar en su vida. Pero lo que salió de su boca fue un puñal disfrazado de simpleza. «Él es Alejandro, un amigo». Un amigo. La palabra se quedó suspendida en el aire como un eco cruel. Sentí un nudo en la garganta y aunque mi corazón se estremeció, mi rostro permaneció inexpresivo. Ni siquiera Daniel pareció notarlo. Él simplemente me estrechó la mano y sonrió con la seguridad de quien sabe que tiene ventaja. Camila, por su parte, siguió conversando con él, riendo de sus comentarios, olvidando por completo la mirada herida que yo intentaba ocultar. No dije nada. No reclamé, no pregunté, no armé un escándalo como quizá alguien más lo hubiera hecho. Simplemente me quedé callado, observando cómo ella se transformaba frente a él en una versión que jamás había mostrado conmigo. Cada gesto suyo me confirmaba lo que nunca había querido ver. Yo era un espectador en su historia, no el protagonista. La fiesta continuaba, la música subía de volumen, las luces destellaban sobre rostros sonrientes, pero dentro de mí todo se volvió silencio. Decidí entonces que no iba a quedarme un segundo más. Con pasos tranquilos, casi calculados, me giré y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Ni Camila, ni sus amigos, ni siquiera ella notó en ese instante que me estaba yendo. Tal vez porque para ella había dejado de importar. El aire frío de la noche me golpeó en el rostro cuando crucé la puerta. Fue una sensación extraña, mezcla de dolor, rabia contenida y, al mismo tiempo, una libertad que comenzaba a asomarse tímidamente. No miré atrás. No quería que la última imagen que guardara de esa noche fuera ella riendo con Daniel. Me dirigí a mi coche con el corazón pesado. Encendí el motor, apagué el celular y me prometí a mí mismo que no habría mensajes ni llamadas que pudieran alcanzarme. Mientras me alejaba de aquella casa, vi cómo las luces de la fiesta se volvían puntos lejanos en el retrovisor. Ahí quedó Camila. Ahí quedó lo que alguna vez pensé que era amor. Lo que yo no sabía entonces era que esa simple decisión, darme la vuelta y marcharme en silencio, sería el inicio de un viaje de 2 semanas hacia lo más profundo de mí mismo. Un viaje en el que descubriría que a veces el silencio pesa más que cualquier grito y que alejarse también puede ser la forma más digna de luchar. Conduje sin rumbo fijo durante un buen rato. El eco de la palabra amigo seguía resonando en mi mente como si fuera una sentencia que me condenaba a la nada. No era solo lo que había dicho Camila, sino la forma en que lo dijo, ligera, despreocupada,
casi orgullosa de relegarme a un papel que nunca debí ocupar. Yo, Alejandro Torres, el hombre que había compartido con ella noches de desvelo, planes de futuro, risas y lágrimas, de pronto era reducido a la categoría de simple acompañante, de espectador invisible en una historia donde ya estaba claro quién era el verdadero protagonista, Daniel Méndez. Las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse poco a poco mientras el camino se abría hacia las afueras. No tenía un destino planeado, solo sabía que no quería regresar a mi departamento, a esa cama donde aún estaban impregnados su perfume y sus recuerdos. No quería contestar preguntas de mis amigos ni enfrentar miradas de lástima. Quería desaparecer, aunque fuera por un tiempo. Mientras conducía, recordaba la primera vez que Camila me llamó amor. Lo dijo con tanta dulzura que creí que jamás se atrevería a nombrarme de otra manera. Recordaba también las veces que me juró que yo era lo mejor que le había pasado, que nadie más podría ocupar mi lugar. Y ahí estaba yo, viendo cómo mi título de novio se desmoronaba en cuestión de segundos frente a la sonrisa de otro. La rabia me quemaba por dentro, pero decidí no dejar que me dominara. Si algo aprendí de mi padre Ernesto Torres, es que la dignidad se defiende en silencio. Apreté el volante con fuerza, buscando en la memoria algún refugio donde esconderme del mundo. Entonces pensé en la vieja casa de campo de mi familia. Ese lugar había sido testigo de mis veranos de infancia, de los consejos serenos de mi padre, de los días de pesca y de las tardes tranquilas bajo los árboles. Era perfecto. No necesitaba nada más que aislamiento, aire fresco y el silencio del campo para ordenar el caos que llevaba dentro. Tomé la carretera hacia el norte, dejando que la oscuridad me envolviera. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían mirarme con indiferencia. Mientras el motor rugía, me invadió una extraña calma. Había tomado una decisión y esa decisión me pertenecía solo a mí, alejarme sin dar explicaciones, sin permitir que nadie tuviera la oportunidad de justificar lo injustificable. En algún punto del camino, mi celular vibró. Lo miré de reojo, sabiendo que era ella, quizá preguntando dónde estaba o si había pasado algo, pero no respondí. Ni siquiera abrí el mensaje. Lo apagué de inmediato. El silencio que siguió fue un alivio, como si al cortar ese pequeño lazo con el mundo hubiera ganado un fragmento de libertad. Las horas pasaron lentamente hasta que al fin reconocí los caminos de tierra que llevaban a la casa de campo. Los faros del coche iluminaron los árboles altos que custodiaban la entrada. Aparqué frente al portón de madera, bajé y respiré hondo. El aire frío del campo me golpeó con fuerza, distinto, más puro, como si me recibiera con un abrazo invisible. Entré en la casa con la llave que mi padre me había dejado por si algún día necesitabas escapar de todo. Palabras que en ese momento cobraban un sentido profético. Encendí un par de lámparas viejas y la luz amarillenta llenó las habitaciones cubiertas de polvo y recuerdos. Caminé despacio, como quien regresa a un santuario olvidado. Me dejé caer en el sillón principal, cansado, pero sin sueño. Sentía que todo en mí se había apagado, las ganas de hablar, de explicar, de justificar. Me repetía una y otra vez que si había decidido irme, era porque merecía más que ser llamado amigo por la mujer que decía amarme. En silencio me prometí que esas 2 semanas que estaba por vivir serían mías, solo mías, lejos de Camila, lejos de Daniel, lejos de cualquier mentira disfrazada de amor. Esa noche no lloré, no rompí nada, no grité, solo me quedé ahí escuchando el crujir de la madera y el canto lejano de los grillos. En ese momento comprendí que mi silencio era más fuerte que cualquier confrontación. Porque a veces no hace falta pelear para ganar, basta con irse. La mañana siguiente desperté en la casa de campo con una sensación extraña, como si hubiera dejado atrás una vida entera. El colchón era viejo, el techo de madera crujía con cada ráfaga de viento y, sin embargo, me sentía más en paz que en cualquier hotel de lujo. No había notificaciones, no había mensajes, no había voces exigiéndome explicaciones. Solo yo, el silencio y el sonido de los pájaros que saludaban el amanecer. Me levanté despacio, aún con el cuerpo pesado por las horas de manejo y por el torbellino emocional que me había traído hasta allí. Encendí la cafetera vieja que encontré en la cocina y mientras el aroma del café llenaba la estancia, me asomé a la ventana. El paisaje era un cuadro de serenidad, campos verdes extendiéndose hasta el horizonte, árboles altos moviéndose al compás del viento y una bruma ligera que parecía envolverlo todo en un velo de calma. Poco después escuché el ruido inconfundible de una camioneta acercándose.
Reconocí al instante ese motor. Era la de mi padre, don Ernesto Torres. Él nunca necesitó que le contara mis problemas para saber que algo no andaba bien. Siempre tuvo ese instinto que lo hacía presentarse justo cuando más lo necesitaba. Sabía que ibas a venir tarde o temprano, dijo apenas bajó del vehículo con esa voz grave que imponía respeto, pero también transmitía confianza. No le respondí de inmediato, solo le ofrecí una taza de café. Se sentó frente a mí en la mesa de madera y me miró en silencio, como quien espera a que las palabras broten solas. Y aunque yo tenía mil cosas que decir, me limité a un simple suspiro. No tienes que contarme nada si no quieres, añadió él. A veces lo único que uno necesita es estar en paz, sin preguntas, sin juicios. Asentí. Ese era mi padre, pocas palabras, mucho entendimiento. Y aunque no le revelé lo que Camila había hecho, creo que en el fondo lo supo. Los padres tienen esa capacidad de leer en los ojos lo que sus hijos se niegan a pronunciar. Los primeros días en la casa fueron un ejercicio de silencio. Me dedicaba a caminar por los senderos, a pescar en el río cercano, a reparar algunas cosas viejas que llevaba tiempo abandonadas. Cada actividad era una forma de distraer la mente, de evitar que el recuerdo de Camila me alcanzara. Y sin embargo, cada noche, cuando me recostaba, la imagen de ella llamándome amigo volvía a golpearme con fuerza. Intentaba convencerme de que lo mejor había sido no reaccionar, no rebajarme a un drama público, pero había momentos en los que deseaba haberla enfrentado, haberle gritado en la cara lo mucho que me dolía. No obstante, la voz de mi padre retumbaba en mi memoria, la dignidad no se negocia. Cuando alguien te muestra tu lugar, lo único que puedes hacer es decidir si te quedas ahí o te marchas. Una tarde, mientras arreglábamos la cerca del terreno, mi padre se detuvo, me miró y dijo, hijo, la vida siempre nos pone pruebas. Y a veces la peor traición no es lo que otros nos hacen, sino lo que nosotros mismos permitimos. Esas palabras me atravesaron como una revelación. No era solo lo que Camila había hecho, era lo que yo había tolerado en silencio durante tanto tiempo, las miradas coquetas que desviaba cuando alguien más le hablaba, los mensajes que borraba rápido en su celular, las veces que me hacía sentir que yo no era suficiente. Tal vez la fiesta no había sido la primera traición, solo la más evidente. Las noches en la casa se convirtieron en un refugio de reflexión. Encendía la chimenea, me servía un vaso de whisky que mi padre guardaba para las ocasiones especiales y me quedaba contemplando las llamas mientras mi mente viajaba entre recuerdos y posibilidades. Comencé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en la biblioteca. Pensamientos sueltos, frases sin orden, pero que poco a poco iban dibujando la ruta de mi sanación. Cada día que pasaba me convencía más de que mi decisión había sido la correcta. El mundo seguía girando allá afuera con fiestas, conversaciones y seguramente con Camila riendo de algo que Daniel decía. Pero yo ya no formaba parte de ese escenario. Me había arrancado de raíz de una historia donde nunca fui el protagonista y aunque dolía, también se sentía liberador. Esa primera semana fue un proceso de duelo silencioso. La segunda comenzó a transformarse en un renacimiento. Descubrí que podía respirar sin ella, que podía reír con mi padre mientras recordábamos anécdotas viejas, que podía sentirme completo sin depender de una validación disfrazada de cariño. Y aunque todavía quedaban heridas abiertas, en mi interior empezaba a nacer algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo por mí mismo. Los días siguientes, en la casa de campo, se transformaron en un ritual de silencio y descubrimiento. Despertaba temprano cuando el sol apenas asomaba entre las montañas y el canto de los gallos rompía la quietud de la madrugada. Preparaba un café fuerte, me sentaba en el porche de madera y contemplaba el horizonte. Esa rutina tan sencilla se convirtió en una terapia. Cada amanecer era un recordatorio de que la vida seguía antes y después de Camila. Durante esas 2 semanas, desconectado del mundo, me dediqué a reconstruirme desde adentro. No tenía televisión, no encendía la radio y mi celular seguía apagado sobre la mesa como un objeto olvidado. Era como si hubiera detenido el tiempo, como si ese rincón del campo se hubiera convertido en un refugio donde nada ni nadie podía alcanzarme. Me internaba en los senderos, caminando entre árboles que parecían susurrar secretos antiguos. El aire fresco llenaba mis pulmones y despejaba mi mente. Con cada paso me sentía más ligero, como si la traición de Camila fuera un peso que lentamente se iba despegando de mi espalda.
Había noches en las que la recordaba con una mezcla de nostalgia y rabia, pero al amanecer esas emociones perdían fuerza, como si la luz del sol se llevara con ella los restos de un amor que ya no me pertenecía. Mi padre Ernesto me acompañaba en ocasiones, aunque sabía respetar mis silencios. Íbamos al río a pescar y mientras él lanzaba la caña con paciencia infinita, yo observaba el movimiento del agua. A veces hablábamos de cosas triviales, del clima, de la cosecha de un vecino, de los recuerdos de mi infancia y otras veces simplemente no decíamos nada. Esa complicidad silenciosa era más poderosa que cualquier conversación. Una tarde, mientras cortábamos leña, me dijo, ¿sabes, hijo? La soledad no siempre es un castigo. A veces es el único camino para aprender quién eres en realidad. Me quedé pensando en esas palabras durante horas. Tenía razón. Esa soledad me estaba enseñando más de mí mismo que cualquier relación o amistad. Descubrí que no necesitaba a nadie para validar lo que sentía, que podía encontrar paz en mis propios pasos, en mis propias decisiones. También me dediqué a escribir cada día en el cuaderno que había encontrado. Llené páginas con pensamientos dispersos, no soy el amigo de nadie que me llame amor en privado. El silencio es mi grito más fuerte. No volveré a ser el tonto de nadie. Eran frases que brotaban como mantras, como promesas que me hacía a mí mismo. Al releerlas, me sentía más firme, más consciente de lo que debía dejar atrás. Hubo una noche especial, casi mágica. El cielo estaba despejado y millones de estrellas cubrían el firmamento. Me recosté en el pasto, mirando hacia arriba, sintiéndome pequeño, pero a la vez parte de algo mucho más grande. Recordé entonces una frase que mi madre solía decir antes de morir: el dolor no se supera, se transforma. En ese instante entendí que mi dolor debía convertirse en fuerza, en aprendizaje, que aferrarme a lo que Camila me había hecho solo sería cargar con cadenas innecesarias. Los últimos días en la casa de campo ya no dolían tanto. El recuerdo de Camila comenzaba a desdibujarse como una sombra lejana que pierde nitidez con el tiempo. Ya no me preguntaba qué estaría haciendo ni con quién. Ya no necesitaba imaginar sus arrepentimientos o sus lágrimas. Mi mundo había dejado de girar alrededor de ella. Una mañana, mientras desayunábamos, mi padre me miró con esa seriedad que usaba solo en momentos importantes. Alejandro, dijo, no olvides nunca esto. El amor que realmente vale la pena nunca te hace sentir menos. Si alguien no sabe darte tu lugar, no es ahí donde debes quedarte. Sus palabras fueron como un sello final a todo lo que había vivido. Lo miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonreí con sinceridad. Me sentía más fuerte, más entero, listo para volver a la ciudad y enfrentar lo que viniera. Así, después de 2 semanas, supe que era hora de regresar. No porque quisiera reconectar con Camila, ni porque necesitara dar explicaciones, sino porque ya no me dolía. Y cuando algo deja de doler, deja también de tener poder sobre ti. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, ayúdame a llegar a los 200 suscriptores. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas cómo termina esta historia. Tu apoyo hace toda la diferencia. Continuamos. Volver a la ciudad fue extraño. El aire se sentía distinto, más pesado, y el ruido de los coches, el bullicio de la gente y las luces de neón parecían abrazarme con una mezcla de ansiedad y realidad. Durante todo el viaje de regreso, me repetía a mí mismo que no tenía por qué apresurarme a encender mi celular. 2 semanas sin mensajes ni llamadas me habían dado una claridad que jamás había tenido. Ya no necesitaba la validación de Camila ni de nadie más. Aún así, cuando crucé la puerta de mi departamento, sentí un impulso inevitable. Necesitaba enfrentar la realidad de lo que había dejado atrás. Tomé el celular con la mano firme, respiré profundo y lo encendí. La pantalla iluminó la habitación con un brillo frío, revelando un número de notificaciones que me hizo fruncir el ceño. Más de 50 mensajes de Camila, llamadas perdidas y hasta correos electrónicos de su familia. Primero revisé los mensajes de Camila. Cada uno estaba cargado de urgencia, arrepentimiento y súplicas silenciosas. Alejandro, por favor, déjame explicarte. No sé cómo arreglar esto. Lo siento tanto. Estoy sufriendo y no puedo dejar de pensar en ti. Recordé la escena de la fiesta, su sonrisa con Daniel, la forma en que me había llamado amigo y no sentí ni tristeza ni rabia, sentí indiferencia.
Aquella joven que alguna vez había ocupado cada rincón de mi corazón ya no tenía poder sobre mí. Luego llegaron los mensajes de su hermana Valeria. Eran menos emotivos, pero llenos de presión y súplica. Por favor, Alejandro, hablemos. Cami se está derrumbando. No puedo hacer que deje de buscarte. Y finalmente los mensajes de sus padres, don Jorge y doña Patricia, intentando mediar, disculparse o al menos comprender. Todos querían que yo volviera a su mundo, que diera una segunda oportunidad a lo que ellos consideraban una relación perdida. Abrí uno de los mensajes de Camila y leí: estoy sufriendo como nunca lo hice, Alejandro. Me equivoqué y ahora estoy pagando el precio de mi orgullo. Por favor, dame la oportunidad de explicarte todo. Observé esas palabras, pero no sentí compasión. Mi corazón había dejado de latir por ella. La curiosidad y el deseo habían sido reemplazados por claridad y orgullo. La joven que me había traicionado ya no era dueña de mis emociones. A lo largo de ese día fui revisando cada mensaje y cada llamada y con cada uno mi resolución se fortalecía. La gente puede arrepentirse, suplicar, rogar, incluso sufrir, pero si en algún momento ha demostrado que no nos valora, no podemos permitir que su arrepentimiento nos dicte nuestras decisiones. Y yo ya había decidido que no volvería a ser el amigo de nadie, ni siquiera por la persona que una vez amé. Mientras las horas pasaban, la avalancha de notificaciones perdió fuerza. De alguna manera, la indiferencia que sentía me liberaba. No contesté ni un solo mensaje, no devolví ni una llamada y con cada silencio recuperaba un poco más de mí mismo. La sensación de control sobre mi propia vida, sobre mis emociones y mi dignidad se volvía más fuerte que cualquier sentimiento de nostalgia o pena. Esa noche, acostado en mi cama, comprendí algo fundamental. Camila estaba sufriendo, estaba arrepentida y probablemente deseaba volver a tenerme en su vida, pero yo ya no era la persona vulnerable que podía ser manipulada por sus emociones. Ya no era el tonto de nadie. Yo había decidido mi lugar y ese lugar no dependía de ella, ni de su familia, ni de nadie más. Mientras cerraba los ojos, un pensamiento claro se instaló en mi mente: el poder más grande no está en quienes nos buscan después de habernos perdido, sino en nosotros mismos, en la capacidad de mantener la dignidad intacta y caminar hacia adelante sin mirar atrás. Por primera vez en semanas me sentí completo, dueño de mis emociones y libre de cualquier atadura que no viniera de mi propia voluntad. Los días siguientes fueron un desfile de intentos de contacto que por primera vez me dejaron ver la magnitud del arrepentimiento de Camila. Los mensajes continuaban llegando, algunos más desesperados que otros, y no solo de ella, sino también de su hermana Valeria y de sus padres, don Jorge y doña Patricia. Cada uno tenía un tono distinto. Camila suplicaba, Valeria imploraba con la intención de mediar y sus padres buscaban una explicación tratando de reparar lo que se había roto. Me enteré por conversaciones de conocidos y mensajes indirectos que Camila estaba visiblemente afectada. Había dejado de asistir a reuniones con amigos comunes, lloraba con frecuencia y se encontraba completamente aislada en su apartamento. Valeria me escribió más de una vez describiendo cómo su hermana no podía dormir, cómo su ánimo se había desplomado, cómo repetía mi nombre con un hilo de voz cargado de culpa. Al principio sentí un pequeño sobresalto. Una parte de mí esperaba sentir algo parecido al remordimiento, quizá una punzada de nostalgia. Pero fue solo un instante. Al repasar todo lo sucedido, comprendí que la herida original no había sido causada por el arrepentimiento tardío de Camila, sino por su acción inicial, por esa indiferencia en la fiesta que me relegó a un simple amigo. Esa imagen, una sonrisa feliz con Daniel y mi cuerpo siendo ignorado, ya no tenía poder sobre mí. Valeria intentó contactarme personalmente en un par de ocasiones. Su tono era suplicante, casi desesperado. Alejandro, por favor. Hazlo por ella. Cami está sufriendo y necesita hablar contigo. No la ignores. Pero yo no lo hice. No quería involucrarme en la tormenta que ella misma había provocado. Recordé la frase de mi padre: el amor que realmente vale la pena nunca te hace sentir menos. Y entendí que Camila no había sabido darme ese lugar. Incluso los padres de Camila intentaron contactarme personalmente buscando una reconciliación, un diálogo, un cierre, cualquier cosa que pudiera restituir el equilibrio en su familia. Pero yo había aprendido algo que ni ellos ni ella comprendían todavía: el arrepentimiento de otro no puede reconstruir tu autoestima ni obligarte a olvidar la traición.
Esa noche, mientras la ciudad vibraba con sonidos distantes de vida, me senté en mi ventana observando luces y sombras y sentí una liberación silenciosa. Camila había perdido la oportunidad de seguir siendo parte de mi vida en la misma posición que ocupaba antes. Sus lágrimas, sus llamadas, sus súplicas eran irrelevantes para la persona en la que me había convertido. Un hombre consciente de su valor, dueño de su dignidad y finalmente libre de cualquier manipulación emocional. Cuando por fin cerré los ojos esa noche, una sensación de paz me invadió. Comprendí que la confrontación más poderosa no requiere gritos ni explicaciones. Basta con permanecer firme, con mantener el silencio, con negarse a ceder ante quienes una vez demostraron que no nos valoraban. Camila había intentado alcanzarme, pero yo ya no estaba allí. Estaba en un lugar donde nadie podía herirme, donde yo mismo decidía qué emociones me pertenecían y cuáles debía dejar ir. El último mensaje de Camila quedó en la pantalla sin respuesta, como un recordatorio de que las segundas oportunidades no son para quienes nunca supieron valorar la primera. Y mientras la noche avanzaba, sentí que ese silencio, esa distancia, era más fuerte que cualquier palabra que pudiera decirme. Por primera vez en mucho tiempo, yo era el protagonista de mi propia historia. La mañana siguiente desperté con la sensación de ligereza que había estado ausente durante mucho tiempo. No había llamadas, no había mensajes urgentes, el silencio era absoluto. Por primera vez en semanas, el mundo exterior no dictaba mis emociones y yo podía pensar únicamente en mí. Camila, Daniel, Valeria, sus padres, todo eso se había convertido en un ruido lejano que ya no tenía poder sobre mi vida. Mientras desayunaba, recordé cada detalle de la fiesta, cada gesto de Camila, cada sonrisa dirigida a Daniel y la palabra que había marcado el inicio de todo, amigo. No sentí dolor, no sentí rabia, solo claridad. Comprendí que la verdadera libertad no consiste en escapar de los demás, sino en escapar de la necesidad de que los demás nos valoren o nos reconozcan. Yo ya no dependía de ella para definir mi felicidad. El arrepentimiento de Camila, su sufrimiento, sus lágrimas y súplicas eran irrelevantes para mí. La joven que había intentado alcanzarme ya no era dueña de mi tiempo ni de mis emociones. Mi corazón, antes vulnerable y dispuesto a ser lastimado, ahora estaba blindado con dignidad y experiencia. Cada mensaje ignorado, cada silencio mantenido, había reforzado mi autoestima y me recordaba que no volvería a ser el espectador en la vida de alguien que no supo valorar lo que ofrecía. Recordé también las palabras de mi padre, don Ernesto, que habían sido mi guía silenciosa en la casa de campo: el amor que realmente vale la pena nunca te hace sentir menos. Esa frase se convirtió en un mantra. Yo había sido más que suficiente desde el principio. Quien no lo reconoció no merecía seguir formando parte de mi mundo. La lección era clara: el respeto propio es más importante que cualquier pasión y la dignidad no se negocia. A lo largo del día revisé mis recuerdos, los buenos y los malos, sin nostalgia ni resentimiento. Pensé en las conversaciones, las risas y los momentos compartidos con Camila, pero ya no como un amante herido, sino como alguien que había aprendido a observar sin ser atrapado. Cada recuerdo era ahora un testimonio de lo que había superado, de cómo había logrado transformar la traición y el dolor en fortaleza y libertad. Esa tarde salí a caminar por la ciudad disfrutando de la sensación de control sobre mi vida. Cada paso era un recordatorio de que yo decidía qué caminos recorrer, qué personas dejar entrar y cuáles mantener en la distancia. Comprendí que la verdadera victoria no estaba en castigar a Camila, ni en recibir disculpas, sino en recuperar mi poder, en caminar sin miedo, sin cadenas, sin compromisos con quienes habían demostrado que no valoraban mi amor. Y mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de naranja y violeta, sonreí por primera vez desde la noche de la fiesta. No era una sonrisa de triunfo sobre ella ni de rencor. Era una sonrisa de liberación, de paz, de autodominio. Alejandro Torres, el joven que una vez fue un amigo involuntario en la historia de Camila, ahora era un hombre completo, dueño de su dignidad y de su destino. Cerré los ojos, respiré profundo y sentí como el pasado se desvanecía lentamente, reemplazado por la certeza de que nunca volvería a ser el tonto de nadie. La vida me pertenecía y yo estaba listo para vivirla en plenitud, libre de cadenas, libre de traiciones y finalmente libre para ser quien realmente soy.